Dentro de las glándulas de los epitelios, sepan que de hecho las glándulas están formadas por tejido epitelial y las vamos a clasificar de acuerdo a morfologías muy diferentes. Las vamos a clasificar primero de acuerdo a si son uni o multicelulares. Las células o las glándulas unicelulares en el cuerpo humano solamente encontramos una de ellas, que es la célula caliciforme. La célula caliciforme es la única glándula unicelular del cuerpo humano y en este caso aquí la podemos encontrar bien bonita, bien característica. ¿Qué tiene en su interior la glándula caliciforme? Esta va a tener en su interior moco, mucinógeno o carbohidratos, como ustedes gusten llamarlo, gotitas de mucinógeno, o sea, moco. ¿Por qué? Porque son carbohidratos y estas glándulas sirven principalmente para la lubricación. Muy bien. Lubricación y alguna pequeña función de protección dentro del aparato respiratorio. Muy bien. Células caliciformes, bien bonitas, bien características. Sepan que tenemos dos formas de observarlas. Las podemos ver como en esta imagen donde la célula caliciforme se observa completamente vacía. Aquí es donde debería estar la célula caliciforme, esta de aquí. O las podemos encontrar como esta otra donde la célula caliciforme se encuentra teñida de un color rojo o un color rosa fuerte. Esta tinción característicamente es la tinción de Paz, la tinción del ácido periódico de Schiff. Súper pregunta de examen. ¿Para cómo se ve el Paz? Se ve como este color rosa mexicano. ¿Y para qué sirve el Paz? Sirve para teñir carbohidratos o teñir moco en general. Muy bien. Entonces, Paz tiñe carbohidratos o tiñe moco. Las glándulas las vamos a clasificar también de acuerdo hacia dónde va el producto de secreción. Si el producto de secreción va al exterior, las llamamos glándulas exócrinas. Y si el producto de secreción va al interior, las vamos a llamar glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas liberan su producto hacia la sangre. Pero las glándulas exócrinas tienen que liberar su producto hacia el exterior, hacia alguna luz. Por lo tanto, van a tener un componente llamado componente conductor o porción conductora de las glándulas exócrinas. Las glándulas endócrinas no requieren esta porción conductora porque no van a estar liberando su producto hacia el exterior, lo liberan hacia la sangre. Entonces, la porción conductora de las glándulas endócrinas se va a desaparecer completamente en estas glándulas, en estas mismas. Muy bien. Y vamos a clasificar las glándulas exócrinas de acuerdo a la morfología que tengan. Y como ustedes pueden observar en esta imagen, tenemos múltiples y muchísimas morfologías diferentes, las cuales no son útiles clasificarlas todas. Vamos a clasificar solo aquellas que podemos identificar sin sombra de dudas, sin lugar a dudas. Ellas son la glándula tubular simple, la glándula tubular contorneada y la glándula acinar simple. Estas tres glándulas característicamente se van a identificar y no hay ninguna confusión con las demás. Vamos a comenzar con la glándula acinar simple. Estas glándulas característicamente es como si fuera una pequeña uva. ¿Por qué? Porque tiene una porción muy gordita en su centro, esta porción de aquí bastante gordita, y va a tener porciones más estrechas tanto en el segmento apical como en el segmento basal. Entonces lo más gordito de la glándula acinar es el centro, es la pancita. Muy bien. Las glándulas tubulares simples, a diferencia de las acinares, estas van a ser glándulas que en todo su segmento van a tener el mismo diámetro. Vamos a empezar aquí y podemos seguir completamente el segmento de la glándula tubular simple, tubular recta. Esta glándula es muy importante a nivel del tubo digestivo. Vamos a verla cuando hablemos del colon, pero ya en muchos parciales. Muy bien. Y la glándula tubular contorneada o tubular enrollada, esta se caracteriza porque quisiera ser una glándula tubular recta, una glándula tubular simple, pero la diferencia radica en que la porción tubular o la porción que encontramos aquí como este tubo va a estar contorneado o va a estar enrollado sobre sí mismo. Y aquí es donde entra en juego esa imaginación que les dije que necesitaban
en el primer video de este curso. Hay que imaginarnos que lo que estamos viendo es una estructura en 3 dimensiones, no es una imagen en 2 dimensiones. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a identificar, no tiene ninguna dificultad porque lo podemos ver una imagen en 3 dimensiones. Comienza la glándula, se da vuelta sobre sí misma y después termina. Entonces, esta glándula se va a observar así, se va a observar con esta morfología. Yo siempre les he dicho a mis compañeros que para identificarla hay que observar un patrón como de espejo, un patrón de glándula en espejo. ¿Qué significa esto? Cada glándula o cada tubito o cada porción de tubo que encontremos va a tener su gemelo. En este caso, por ejemplo, este de aquí, su gemelo sería esta pequeña de aquí. En este caso, este de aquí, su gemelo sería este de aquí. Este con este. Y este no tiene gemelo porque lo cortaron en una porción donde estaba dando curva. Por lo tanto, sale en un corte más longitudinal la glándula. Entonces, así es como identificamos las glándulas tubulares contorneadas, por esa morfología tan característica. Muy bien, esa es la clasificación de las glándulas de acuerdo a su morfología, pero también vamos a poder clasificarlas de acuerdo a otras 2 familias o a otros 2 componentes que tienen. Las podemos clasificar de acuerdo a su mecanismo de secreción y a su naturaleza de secreción. De acuerdo a la naturaleza de secreción, vamos a encontrar 3 tipos de glándulas, o realmente 2 y una que incluye las 2. Podemos encontrar glándulas mucosas o glándulas serosas. Si la glándula produce moco, va a ser una glándula mucosa, y si la glándula produce proteínas, va a ser una glándula serosa o un acino seroso. ¿Cómo los identificamos? Los vamos a identificar por el color que agarren al teñirse. Si agarran un color morado fuerte, como todas estas de aquí, como estas de acá, todas estas de aquí, si agarran un color morado fuerte, es una glándula serosa, está produciendo proteínas, y las proteínas tiñen de un color morado fuerte. Pero si las glándulas, en lugar de verse cerosas como estas de aquí, se ven mucosas, glándulas, esas son cerosas, podemos ver bien bonitos el componente morado. Si en lugar de ser cerosas son mucosas, se van a ver completamente pálidas, todas pálidas. Aquí en el interior es donde deberíamos de haber encontrado el moco, pero sabemos que no se tiñe bien con tinciones de hematoxilina y eosina. Entonces, si quisiéramos ver teñidos estos acinos, característicamente utilizaríamos una tinción de PAS. Si utilizáramos PAS, podríamos identificarlas muy fácilmente, muy bonito. Este es un ejemplo de lo mismo. Podemos ver aquí esta glándula, su naturaleza es mucosa. Sabemos ya que es una glándula caliciforme. Y si la teñimos con PAS, se va a ver de este color rosa mexicano bien característico. Entonces, estas son glándulas mucosas, normalmente las vemos pálidas, pero también se pueden ver de un color rosa mexicano. O podemos encontrar estas otras glándulas que son glándulas serosas, que ya mencionamos anteriormente, cuyo componente es principalmente proteínico. Pregunta de cualquier examen de histología: a las glándulas serosas, su interior va a estar lleno de estos gránulos morados. Estos gránulos, por estar en una glándula serosa, se le llaman gránulos de zimógeno. Súper pregunta, muy importante. Entonces, ¿qué son los gránulos de zimógeno? Son los gránulos de secreción de una glándula serosa. Muy bien. Y por último vamos a hablar de que estas pueden encontrarse tanto la porción mucosa, como este de aquí, como la porción serosa, que es esta de aquí. Y a este se le conoce como glándula mixta. Tanto tiene componente mucoso como componente seroso. Si tiñéramos esta imagen con PAS, estas porciones más pálidas de aquí se verían muy bien teñidas. Muy bien. Glándula mixta, podemos ver el componente seroso y el componente mucoso, bien característico. Componente seroso. Estos gránulos de aquí dijimos que se llaman gránulos de zimógeno. Y estos gránulos de acá son los gránulos mucosos.
Muy bien. Mucoso porque es pálido, ceroso porque está un poco más pigmentado, un poco más de color morado. Mucoso pálido, ceroso pigmentado. Mucoso pálido, ceroso pigmentado. Súper pregunta de examen. Muy bien. Gránulos de simógeno, estos de aquí. Estos son mocos. Lo teñiríamos con PAS, ácido periódico de Schiff. Muy bien. Y por último vamos a hablar del mecanismo de secreción. El mecanismo de secreción es la forma en la cual las células liberan su producto, y tenemos también 3 mecanismos diferentes. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero comenzamos con el más sencillo de entender de todos, que es el mecanismo merocrino. El mecanismo merocrino es aquel en el cual el producto se almacena en vesículas, o sea, lo empaquetas en, por así decirlo, bolsas, y después abres una compuerta, avientas el interior, pero te quedas con la bolsa. O sea, solamente tiras al exterior lo que encontraríamos en el interior de la vesícula. Digamos que yo soy una célula, yo tengo en mi interior una vesícula de, vamos a decir, de acetilcolina. Tengo que sacar la acetilcolina al exterior. Entonces tomo mi bolsita, la lleno de acetilcolina, y voy a abrir una ventana, voy a lanzar la acetilcolina, pero me voy a quedar con la bolsa. La bolsa es mía, no la tiro. Entonces cierro la ventana. Ese es el mecanismo merocrino. El mecanismo merocrino lanza meramente el producto de secreción. Nada más se va con el producto. Nada. Muy bien. Ese es el primer mecanismo. Y el merocrino, es el que abarca el 90% de las glándulas del cuerpo. Casi todas las glándulas son merocrinas. Tenemos el siguiente, que es el mecanismo apócrino. El mecanismo apócrino va a ser en el cual, como el ejemplo anterior, continuando con el mismo ejemplo, tomas tu bolsita, la llenas de producto, abres una ventana y avientas la bolsa con todo y el interior. Entonces estás tú tirando un componente tuyo, te estás tirando parte de ti. La bolsa sería un representativo de la membrana plasmática. Pueden observar aquí en el esquemita que la secreción de nuestra glándula viene con todo y un poquito de citoplasma y membrana. Súper importante. Entonces el mecanismo apócrino está liberando componentes de la célula a poquito, apócrino a poquito. Y se forman estas pequeñas bolsas o vesículas en el exterior. Y por último, el mecanismo holócrino es el mecanismo que consiste en el cual toda la célula se llena de producto, se llena de, en este caso, lípidos, los almacena hasta que ya no le caben más. La célula entra en apoptosis, muere la célula y se va toda la célula con el producto. En lugar de abrir la ventana, tiro la casa entera. ¿Ok? Si ustedes son bilingües, van a saber que la palabra all en inglés significa todo. Y entonces la célula holócrina es aquella que se va toda. Holócrina, toda la célula. Obviamente se escribe diferente, pero es más o menos lo mismo. Muy bien. Entonces, merocrino, apócrino, holócrino. Mecanismos de secreción diferentes. Merocrino es el más común. Apócrino tiene muy pocos, y holócrina solamente hay una glándula holócrina en el cuerpo humano. Muy bien. Todas las células, en este caso los ácidos serosos del páncreas, de las glándulas salivales, de cualquier otra glándula exógena del cuerpo humano, que no sean las otras que vamos a mencionar ahorita, todas son merócrinas, todas liberan solamente el producto. Las glándulas apócrinas se caracterizan porque ellas liberan su secreción a poquito en vesículas de citoplasma. El ejemplo más característico de las glándulas apócrinas es la glándula mamaria. La glándula mamaria tiene un componente apócrino muy importante, en el cual libera parte del citoplasma en forma de estos chipotitos del mismo. Entonces, la glándula apócrina por excelencia es la glándula mamaria. Y la única glándula holócrina del cuerpo humano es una glándula que conocemos como la glándula cebada. La glándula
sebácea, perdón. La glándula sebácea es una glándula que se encuentra en la piel y su secreción es completamente grasosa. De hecho, si ustedes han pasado alguna vez, yo no, alguno que otro día sin bañarse, no, por ejemplo en las vacaciones, que la gente tiende a no bañarse, el pelo comienza a sentirse seboso, comienza a tener este componente lipídico cubriendo el pelo. Este está dado por las glándulas sebáceas. La glándula sebácea es la única glándula holócrina del cuerpo humano. La forma de recordar que la glándula sebácea es la glándula holócrina es con su mismo nombre. ¿De qué dijimos que hacía la célula holócrina? La célula holócrina se iba toda, se vaciaba. Entonces la glándula sebácea se vacía. Muy bien. ¿Queda claro esto? Entonces esa es la única glándula holócrina del cuerpo humano, la glándula sebácea. Toda la glándula se va a empezar a morir a poquito y va a estar liberando pequeñas porciones de ella misma hacia el exterior. Es una glándula, pregunta muy importante, completamente hidrofóbica. ¿Por qué? Porque su componente interno es grasa, es completamente lípidos. Muy bien. La porción basal de la glándula, esta porción de aquí, es una porción mucho más viva que la porción de acá, entendiéndose vivo como que la célula todavía no entra en apoptosis y todavía tiene más organelos, más ATP y más mitocondrias, etc. Entonces esta porción de aquí se consideraría como más viva que esta de acá, porque esta de acá ya está o ya entró completamente en apoptosis. Si ustedes ponen atención, este núcleo de aquí es un núcleo muy pequeño y muy muerto, por así decirlo, en comparación con este núcleo de acá que se ve un poquito más grande y pigmentado. ¿Queda eso claro? Entonces esa es la forma en la cual clasificamos las glándulas del cuerpo humano. Muy bien. Y esa es la forma en la cual clasificamos los epitelios. Vamos a avanzar un poquito más con lo que sería otro de los tejidos básicos, que es el tejido conectivo. Únicamente vamos a hablar sobre las clasificaciones más burdas del tejido conjuntivo. Muy bien. Entonces ya hablamos del tejido epitelial, que era uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo humano. Vamos a comenzar con el tejido conjuntivo, que es otro de estos 4 tejidos que ya mencionamos anteriormente. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos que formaba un tejido como tal? Dijimos que los tejidos estaban hechos de células y de matriz extracelular. Las células, vamos a analizarlas un poco más adelante, las células del tejido conjuntivo, y la matriz extracelular también. Pero entiéndase la matriz extracelular como este componente en el cual están inmersas todas las células. Y este va a ser bastante variable. La matriz extracelular se divide a su vez en otros 2 componentes. Creo que yo tenía una tablita. No, parece que no. Muy bien. La matriz extracelular se divide en 2 componentes, los que llamamos las fibras y la sustancia fundamental. Las fibras van a ser todas aquellas fibras que vamos a mencionar a lo largo del curso, que son fibras de colágeno tipo 1, 2, 3, hasta la fibra tipo 27, y las fibras elásticas. Mientras que la sustancia fundamental es una matriz más líquida, es una matriz gelatinosa, la cual está hecha en su 99% de agua, pero este 1% restante va a darle un componente como semisólido, el cual sería esta forma como de gelatina. ¿De qué está hecha la sustancia fundamental? De agua y de glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas de adhesión. Estos últimos 3 van a ser los que le den la matriz acuosa a nuestra gelatina. Perdón, la matriz gelatinosa a nuestra sustancia fundamental. Muy bien. Y de acuerdo a qué tanta de esta sustancia fundamental o de estas fibras
tenga el tejido conjuntivo, va a entrar en clasificaciones diferentes. A grandes rasgos vamos a clasificar el tejido conjuntivo dentro de 3 familias diferentes. Los tejidos conjuntivos embrionarios, los cuales solamente se encuentran en, como su nombre lo dice, los fetos e incluso en el recién nacido, en el cordón umbilical, todavía tiene este tejido conjuntivo embrionario que corresponde a la gelatina de Wharton o el tejido conectivo mucoide. Estos no nos interesan mucho porque ya los vieron ustedes en su clase de embriología, entonces vamos a dejarlos de lado. Los tejidos conjuntivos especializados van a ser tejidos conjuntivos con células especiales y matrices extracelulares especiales que se encuentran en algunos lugares del cuerpo humano y realizan funciones muy características, muy únicas de estos tejidos. Por ejemplo, la sangre, el hueso, el cartílago y el tejido adiposo. Estos van a ser los tejidos especializados, tejidos conjuntivos especializados. Y por último, los tejidos conjuntivos del adulto o los tejidos conjuntivos propiamente dichos, estos van a ser los que se encuentran en mucho mayor cantidad en todo nuestro organismo, del adulto obviamente. Y los vamos a dividir a grandes rasgos dentro de 2 familias. Los tejidos conjuntivos laxos y los tejidos conjuntivos densos. Los tejidos, ya sea laxo o denso, se va a clasificar de acuerdo a qué tantas fibras o qué tanta sustancia fundamental tenga el tejido conjuntivo. Si tiene muchísimas fibras, lo llamamos tejido conjuntivo denso. Y si tiene muchísima sustancia fundamental, lo llamamos tejido conjuntivo laxo. A su vez, dependiendo en el caso del tejido conjuntivo denso, si las fibras están en disposición paralela una con otra o están todas por sin ningún lado, lo llamamos tejido conjuntivo regular si todas las fibras van en una sola dirección, fibras paralelas, o lo llamamos irregular si las fibras van en todas direcciones. Dentro de los tejidos densos vamos a ver que existen algunos otros que vamos a mencionar más adelante, que es el tejido elástico, que como se pueden imaginar tiene muchas fibras elásticas, o el tejido conjuntivo laxo, laxo reticular, que vamos a analizar un poco más adelante, que va a tener muchas fibras reticulares. Entonces estas son las clasificaciones de los tejidos conjuntivos a grandes rasgos. Vamos a comenzar mañana a hablar sobre cada una de las clasificaciones de los tejidos conjuntivos del adulto. Vamos a analizar las células de los tejidos conjuntivos, vamos a ver por qué son importantes y vamos a terminar con el tejido adiposo, el cual es uno de los 4 tejidos especializados de los tejidos conjuntivos, el cual no es un tejido extremadamente difícil de identificar, realmente es bastante sencillo. Muy bien, entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado, espero que les haya servido y recuerden poner algún comentario en el video, etiquetar a algún amigo suyo y compartirlo con todos aquellos conocidos que tengan. Les agradezco mucho el habernos sintonizado y nos vemos mañana.